En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Escolástica, del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y te lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo daré durante tu vida, sino en vida de tu hijo, porque no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, la dejaré a tu hijo en una tribu. Palabra de Dios. Yo tengo para decir que, Salomón es un hombre muy sabio y la sabiduría de él fue increíble, pero, hace muchísimo daño el creernos que no la sabemos todas. A mí siempre me cuestiona la historia de Salomón, porque obviamente es un hombre que lo buscaban, es un hombre que tenía una sabiduría muy alta y que obviamente Dios estaba con él y todo lo que decía, todo lo que hacía era una bendición, pero llegó a un punto donde cayó en arrogancia y ahí es el daño. Muchas veces en la vida uno cree que se las sabe todas, uno cree que las puede todas y uno se cree como el más importante y eso lo lleva a uno a caer en arrogancia. Yo pienso que debiéramos meditar mucho en esta lectura. Yo sé que aquí dice que por culpa de las mujeres caen en esto porque él se metió con muchas mujeres. Salomón es un hombre que tuvo 1000 mujeres, ¿sí? 700 esposas y 300 concubinas, y claro, haberse metido con esas mujeres, haberse querido como complacer, es que la palabra es que él las quería complacer, y entonces al complacerla construía dioses a todas estas personas. ¿Se acuerdan que hablaba de la reina de Saba? Entonces vinieron los amonitas, entonces también para complacerlos, ahí les construyó su dios, Astarte, ¿cierto? Entonces también y todo por complacer a los demás y por caer en esa arrogancia se olvidó de Dios, quien le había dado la sabiduría. Y es una reflexión que tenemos que hacer hoy y es: nunca olvidemos todo lo que Dios nos da, nunca olvidemos todo lo que Dios hace por nosotros y entre más grandes seamos, pues pidámosle más humildad para no ser soberbios, para no ser arrogantes. A veces hay personas que van creciendo como en la iglesia, como en los ministerios, y como que entre más crecen, como más arrogantes, como los dueños de la función, como que los que ya manejan las llaves para entrar al cielo. O sea, como que ya se las saben todas y como que ya son los buenos, los propietarios, los manipuladores. No, entre más sepas, pide más humildad, pide más humildad. No permitas que la sabiduría humana opaque o nuble la sabiduría de Dios. La sabiduría humana opaca la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana es arrogante, se confía en sí misma, es prepotente. La sabiduría de Dios es humildad. Salomón cayó en la trampa de esa sabiduría humana, se creyó y lo castigaron fuertemente. Su reino se dividió en 2 y eso fue lo peor que le pudo haber pasado a Israel. Uno de los grandes desastres es
esta historia de Salomón, porque por culpa de esta historia el reino se dividió en dos. Y por culpa de esta historia le pasaron una cantidad de peripecias y de guerras a Israel. Por eso es que el exilio lo marcó tanto, porque por culpa de esto se dio el exilio. Y fue algo que a Israel nunca se pudo levantar. Muchas veces nosotros, cuando nos dejamos llevar por esa sabiduría arrogante, cometemos unos errores gravísimos, gravísimos, de los cuales nunca nos vamos a poder levantar y toda la vida nos vamos a arrepentir. No confíes en la sabiduría humana, confía en la sabiduría de Dios. Y si tienes mucha sabiduría humana, pídele a Dios que esa sabiduría humana no te opaque, ¿sí? Yo, a manera personal, no lo voy a decir porque quiero gloriarme, pero cuando yo estaba en el seminario, yo veía X sacerdote, que era muy famoso, y una vez tuve que escuchar algo de una parroquia que decía, ¿cómo habla ese padre de bueno? Qué rico tenerlo aquí en la parroquia, qué pesar que cobre tanto. Uy, a mí esa frase me quedó como tan, yo no sé, a mí esa frase, yo no sé si es que el Señor me estaba preparando para algo, pero esa frase me dolió, me puso triste. ¿Cómo es posible que no lo podamos traer a X parroquia porque cobre mucho? A mí me duele, y yo creo que muchos son conscientes en esta parte del dinero. Como me duele a mí que me digan, yo no puedo estar en su clase porque no tengo el dinero, yo no puedo llevar el CD suyo porque no tengo el dinero. Al menos, perdónenme que yo lo haga a lo San Pablo, o enorgulleciéndome de algo que sé que puede ser pecado, pero lo quiero dar como ejemplo. Al menos yo en esa parte puedo tener un poco la conciencia tranquila de que el que no ha tenido lleve, el que no tenga entre a la clase, que San José paga y paga mejor. Ese siempre ha sido mi lema. O cuando me invitaban a un grupito que me decían, vamos a traer al padre Robinson, uy, esa figura, pero es que el grupito apenas somos 20. Yo decía, no importa, pueden ser 5, yo voy. No tenemos con qué pagar, es que yo no cobro, yo no tengo tarifa. Porque yo, o sea, y tengo muchos defectos, pero en esa partecita yo sí entiendo de que la fama lo eleva a uno y la fama lo lleva a hacer sentirse a uno arrogante, prepotente, como que yo me las sé todas. No debiera de ser así. Yo siempre le pido al Señor humildad, que me falta muchísima, pero siempre le pido a mi humildad, que puedo saber muchas cosas, pero si no tengo humildad, voy a alejar a muchas personas y voy a privar a muchos. Pilas en tu vida, voy a dejar hablar de mí, está hablando mucho de mí. Pilas en tu vida. Pídale al Señor que te dé humildad. No te dejes llevar por la arrogancia. Cualquier cosa, cualquier decisión, Señor, danos esa humildad para reconocer y para tomar las mejores decisiones. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio de la hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Y aquí está el ejemplo. La humildad de esa mujer. Solo la migaja puede sanar a mi hija. No necesito sino una migaja. Eso es humildad. Y esa humildad alejó el demonio. Una enseñanza bien bonita de este evangelio. Tú quieres alejar el demonio de tu vida. Sé humilde. Aprendamos a ser humildes. La humildad aleja el demonio. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Porque se fijó en la humildad de su esclava. Todos los santos fueron hombres llenos de humildad
Y esa humildad los conectó con el Señor. Y esa humildad los llevó a sacar muchos demonios. Esa humildad. Ese es el ejemplo de este evangelio. Pidámosle al Señor hoy, en este día, que nosotros nos ayude a arrojar esos demonios, reconociendo nuestros pecados y nuestras faltas. Pidámosle al Señor en este día que nosotros podamos acercarnos a Él con ese acto de humildad y con seguridad que podemos alejar muchos demonios de nuestra vida. Tenemos muchos demonios, el orgullo, la pereza, la ira, la vanidad. Esta semana hablábamos de esos espíritus inmundos, esos son los demonios. ¿Cómo se sacan esos demonios? Con las migajas que caen de la mesa de los niños, con humildad, acercándonos al Señor y con toda la humildad pedirle, Señor, ayúdame, porque no somos grandes a los ojos del Señor. Tenemos que reconocer que fallamos. Ten piedad de mí que soy un pecador. Y el otro arrogante, gracias Señor porque no soy como Él. Y dice Jesús, ese arrogante bajó condenado, ese humilde bajó perdonado y salvado. Pidámosle pues al Señor en esta mañana, en este día, que nos dé esa humildad, que nosotros podamos pedir esa humildad para alejar a nuestros demonios que hay cada uno de nuestro corazón y que como Salomón no caigamos en esa trampa de la sabiduría humana. Entre más sepas, más humilde debes serlo. El hombre se hace grande no por su sabiduría, sino por su humildad. Esa frase es muy bonita. El hombre se hace grande no por su sabiduría, sino por su humildad. Porque el sabio puede convencer mucho, pero el humilde puede cambiar vidas. El sabio sabe y convence, pero el humilde cambia vidas y transforma corazones, que es lo que quiere el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.